Bueno, mis amados hermanos, hoy culminaremos este seriado de lecciones sobre la carta a los Gálatas. En esta noche nos corresponde entonces ver la última lección, que es nuestro resumen y conclusión de todo lo visto a lo largo de esta serie. Sin embargo, iré solamente a las cuestiones que la carta trata. Al inicio de nuestro seriado expuse el trasfondo histórico, la fecha de la carta. Esos temas no los vamos a abordar en esta noche nuevamente. Será un repaso del contenido de la carta. Así que espero que todos ustedes estén atentos a lo que se expondrá para que recuerden todo lo visto en este seriado. Vamos a hablar entonces de lo que fue el propósito de la carta y lo que podríamos resumir de esto. ¿Cuál fue el propósito general de la carta? Bueno, creo que a la luz de lo que estudiamos, podríamos resumirlo en este título: rescatar las iglesias del judaísmo. Ese fue el propósito por el cual se escribió la carta a los Gálatas. Estaban siendo infectadas por la doctrina de los judíos. Judíos que se convertían en cristianos, pero que querían imponer la ley de Moisés como camino de justificación, como medio de salvación, sin entender que esto anularía entonces la eficacia del sacrificio de Cristo en ellos, porque estarían tomando una ruta que no es la de la gracia y la de aprovechar el sacrificio de Cristo para la justificación y el perdón, sino que estarían mirando un medio por el cual alcanzar la salvación por sus propios esfuerzos, por sus obras, particularmente obras que la ley de Moisés demandaba, creyendo ellos que así alcanzarían la salvación. Ese fue el gran error de estas iglesias de Galacia. Y no solo de las iglesias de Galacia. Tenemos atisbos en la carta a los romanos de que ese fue el problema también en Roma. Los judaizantes estaban sembrando su cizaña allí en Roma. También tenemos indicios en la primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios. Tenemos también indicios de que los judaizantes tenían afectadas estas iglesias. Hasta en el libro de Apocalipsis se dijo de una iglesia que decían ser judíos y no lo eran, sino que eran sinagoga de Satanás. El judaísmo, pues, mis hermanos, fue el mayor enemigo de la iglesia en sus inicios, en el primer siglo. Entonces Pablo se propuso a escribir la carta a los cristianos de toda la región de Galacia, Listra, Iconio, Derbe, Pisidia, a todas estas iglesias que vemos que él formó cuando hizo su primer viaje evangelístico. Los podemos leer en Hechos capítulo 13, capítulo 14. Luego de un tiempo, entonces, estas iglesias caen en esa apostasía y se propone Pablo, al escribir la carta, rescatar las iglesias del judaísmo. Lo podemos leer desde el primer capítulo, versículos del 6 al 7. Observen: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí el evangelio diferente no se refiere en primera instancia. No digo que no aplique el principio para falsas doctrinas de hoy día, pero el evangelio diferente era la justificación por la ley, el camino que estaban trazando los judaizantes. Pablo les dice: estoy sorprendido, me tienen anonadado de que tan rápido los establecí, los fundé como iglesia, fui con Bernabé, hasta fui apedreado en Listra, y resulta que ustedes tan rápido se alejaron del que los llamó por la gracia de Cristo, el camino de la gracia, la justificación por la gracia de Cristo. Se alejaron de ese camino para seguir una ruta diferente, un evangelio o una buena noticia, entre comillas, cuando se aplica la ley, diferente, y era ese, el de la ley de Moisés. Y aclaran el versículo 7, no que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban. Esos eran los judaizantes, tanto del cristianismo como del judaísmo de la época, que querían perturbar y querían pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, y recordemos en alusión al judaísmo, del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, que caiga bajo la maldición que la misma ley que tanto pregonan, que caigan bajo esa maldición, que sufran las consecuencias. Recuerden que el término maldiciones, como lo vimos en este seriado, significa sufrir las consecuencias. Esto lo vemos en el capítulo 1, aunque en el capítulo 1 el apóstol Pablo no especifica cuál es el problema. Simplemente advierte que están predicando un evangelio diferente. Pero ya luego en el capítulo 2, versículo 4, empieza como a esclarecerse en la carta cuál es la situación y el problema que abordaba a los cristianos en aquel entonces. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Hubo muchos que, acorde a estas líneas, podemos deducir o inferir que trataron a toda costa de imponer el judaísmo, falsificando su hermandad, haciéndose pasar por miembros de la iglesia y creyentes en Cristo, pero sus propósitos eran totalmente en contra de Cristo y querían ganar a todos los feligreses de la iglesia para que fuesen parte del judaísmo. Y esto por una cuestión de celos. Y eso es lo que dice también Pablo a los romanos, que en su época los judíos fueron despertados a celos. ¿Por qué? Después del cautiverio, recordando un poco la historia que ya vimos, después del cautiverio babilónico, Israel empezó a expandirse por el mundo entero. De hecho, la Biblia no lo menciona, pero en esos 400 años de silencio entre los escritos de Malaquías y el Evangelio y los Evangelios, Israel se convirtió en un reino muy poderoso, un reino que se expandió por toda Asia Menor e impuso la ley de Moisés. Ahí nacen las sinagogas, ahí se tradujo el Antiguo Testamento al idioma universal de la época, que era el idioma griego, y entonces estaban imponiendo la ley de Moisés y haciendo proselitismo para que las personas se convirtiesen a Moisés, se volvieran judíos, hacían proselitismo. Eso es lo que Jesús les dice en Mateo 23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar, cielo y tierra para hacer un prosélito. Era porque ya en ese entonces hacían proselitismo. Y pues resulta que llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo en los apóstoles, nace la iglesia, y después del episodio de Cornelio, Hechos capítulos 10 y 11, el evangelio se empieza a propagar por el mundo, se empieza a expandir, y pues las primeras personas a quienes se les predicaba el evangelio era a los judíos. Nosotros vemos en los recorridos de Pablo que al primer lugar donde entraba Pablo solía ser una sinagoga donde había judíos, y de ahí las personas se convertían al cristianismo. Pues eso levantó celos por parte de los judíos, y se llenaron de envidia al ver que muchos de sus compatriotas y muchos de los feligreses y de los gentiles que se habían convertido al judaísmo, pues ahora se estaban pasando al cristianismo. Entonces, una de las tácticas, bueno, primero empezaban por la persecución y matanza de cristianos. Recordemos a Esteban, Hechos capítulo 7. Y asimismo, Hechos capítulo 8, verso 1 nos narra que hubo una persecución en toda la tierra de Judea y que todos fueron esparcidos salvo los apóstoles. Entonces, otra de las estrategias fue falsos hermanos introducidos a escondidas. Tenemos indicios en otras cartas dentro del Nuevo Testamento de que hasta se hacían pasar por apóstoles. Y por eso es que en 2 Corintios el apóstol Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Se hacían pasar por falsos profetas también, se hacían pasar por profetas de Dios. Y eso lo podemos ver en Hechos 8, un hombre llamado Simón que ejercía la magia y todo lo que hacía decía que era el poder de Dios. Y esto en cumplimiento de las palabras de Jesús cuando predijo la destrucción de Jerusalén en Mateo 24, que en esos días finales del judaísmo se levantarían falsos cristos y falsos profetas. Mateo 24, verso 24, que iban a engañar aún a los escogidos, o sea, a los cristianos. Y aquí vemos prácticamente un cumplimiento de esas palabras ya en las regiones de Galacia, y por eso Pablo escribe esta carta. Falsos hermanos introducidos a escondidas. Falsificaban hasta los escritos, haciendo pasar manuscritos, cartas que enviaban a las iglesias, las hacían como si fuese de autoría de los apóstoles. Probablemente decían: esta carta soy yo Pedro, o yo Pablo, o yo Juan, pero no eran los apóstoles, sino falsos hermanos introducidos a escondidas. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, dice que no se dejen engañar ni por espíritu, ni por palabra, y dice, ni por carta como si fuera nuestra, porque esa era una de las tácticas que utilizaban los falsos hermanos introducidos a escondidas. El apóstol Juan dice en su primer carta, capítulo 2, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, estaban introducidos a escondidas. Entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Entonces, vemos que la carta a los Gálatas tiene como propósito, como objetivo, rescatar las iglesias, a los cristianos del judaísmo, de las garras del judaísmo que no vacilaba en atacar al cristianismo. ¿Y qué era lo que querían ellos? Reducir a las personas a esclavitud. ¿A qué clase de esclavitud? A someterse a los preceptos de la ley de Moisés, mandamientos esclavizantes, a ofrecer sacrificios expiatorios año por año, haciendo memoria de los pecados y desechando así el sacrificio supremo que fue el de Jesucristo, hecho una vez para siempre, dice la carta a los Hebreos, y que no necesita seguir el individuo sujeto a servidumbre, reducido a esclavitud, practicando una ley que no le puede limpiar sus pecados. Y el verso 5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pablo quería que todos los cristianos en Galacia conservaran en su corazón la verdad que se les había predicado, la verdad del evangelio. No quería que Satanás arrebatara de los corazones de ellos por medio de estos falsos hermanos, los judaizantes, introdujese esa cizaña de la ley mosaica. Lastimosamente, ese fue un periodo de transición en donde estaba naciendo la iglesia y se estaba acabando el antiguo pueblo de Dios, el judaísmo. Esa religión estaba llegando a su hecatombe, a su fin. Chocaron las dos dispensaciones, estaba naciendo la dispensación cristiana y se estaba acabando la dispensación mosaica. Jesús llama a ese periodo de tiempo el fin de los siglos en Mateo 24, versículo 3, cuando los apóstoles le preguntaron a él qué señal habrá de tu venida, del fin de la era, del fin del siglo, del fin de la dispensación mosaica, y empieza Jesús a anunciarles todos los sucesos que iban a acompañar el fin de la dispensación mosaica. También dice la carta a los Hebreos, creo que es en el capítulo 9, ahora en la consumación de los siglos, verso 26, 25, ahora en la consumación de los siglos, se presentó a sí mismo para ofrecer el sacrificio a Dios, hablando de Jesucristo. Era el fin de la dispensación mosaica, y entonces chocaron los dos hijos, como dice la alegoría de Sara y Agar, el hijo de la esclava con el hijo de la libre, los cristianos, los judíos, creciendo juntos hasta que llegase el tiempo en que Dios dijese, conforme a la escritura, que el hijo de la esclava sea echado fuera, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De esta forma, el trigo y la cizaña iban a crecer juntos hasta el fin de la edad, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos,
para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Afectaba tanto la cizaña del judaísmo que hasta un apóstol como Pedro cayó bajo esa, digamos, esa levadura dañina que estaba afectando la iglesia. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. ¿Por qué? Los cristianos tenían miedo. O era hacerles caso a los judíos o era experimentar la persecución por parte de ellos. Entonces muchos se llenaron de miedo y pues el apóstol Pedro, apóstol y todo, pero también un ser humano débil, no estuvo exento de experimentar ese temor hacia ellos. De hecho, como que se repite la historia. ¿Se acuerdan que negó a Jesús 3 veces también por miedo? Pues aquí como que ese viejo hombre lo alcanza y vuelve y muestra miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos, y entonces vuelve y comete un error que estaba afectando entonces a todos los gentiles. Gálatas capítulo 2 muestra, reitera que el propósito de la carta era rescatar las iglesias del judaísmo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ya empieza con más claridad el apóstol Pablo a afrontar el problema en la carta, a decir que la ley no es el camino de la justificación, sino más bien la fe de Jesucristo, el sistema de fe o las normas de Jesucristo que se revelan y se aceptan y se obedecen por la fe en él. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie va a ser justificado, ni lo fue durante la vieja dispensación. Los de la vieja dispensación solo podrían ser salvos si confiaban en el Mesías venidero, creyendo que cuando él apareciera iba a cumplir la promesa de Abraham y que sus pecados iban a ser perdonados. Eso lo dice Hebreos 9, versículo 15, dice que intervino en muerte para que hubiese remisión de las transgresiones que se habían cometido bajo el primer pacto. Es decir, en Cristo todos somos salvos, los de la vieja dispensación y los de la nueva dispensación. Entonces, rechazar el camino cristiano, rechazar la gracia, no tomar la ruta de la fe de Jesucristo, era desechar la salvación, y es lo que dice el verso 21 con insinuación: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley de Moisés, por supuesto, fuese la justicia, la justificación del ser humano, entonces en vano fue la muerte de Cristo. Si ya existía un sistema, si ya existía una religión, si ya existían unas normas que nos podían dar la salvación, no era necesario que viniera Cristo. Ya el hombre se podía mirar, rebuscar su salvación por sus obras, por su cuenta. No había necesidad de que entonces Cristo hubiese tenido que experimentar ese sacrificio tan bárbaro en la cruz. Entonces, eso es lo que les está diciendo aquí en el versículo 21. Si por la ley fuera la justicia, el sacrificio de Cristo simplemente fue una actuación, fue algo sin validez, algo hueco, algo vacío. Pero no, la realidad era que por las obras de la ley nadie podía ser justificado. Entonces se requería un Salvador y Cristo vino y trajo una salvación que es por gracia, no por obras de ley, sino por gracia. Pero tomar la ruta de la ley era desechar la gracia de Dios. Versículo 21. Luego les dice: oh Gálatas insensatos, necios, tercos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Dicen varias traducciones de la Biblia, para no obedecer a la verdad del evangelio. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo, a través de la predicación de Pablo y Bernabé, al principio fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. De aquí aprendemos que la predicación del evangelio, ¿en qué consiste? En exponerle a las personas a Cristo y su obra redentora en la cruz, expresárselos como de una forma tan clara como si se tratara de que ellos los estuvieran viendo con sus propios ojos. Eso dice acá: a vosotros ante cuyos ojos.
pues evidentemente los Gálatas no estuvieron en Jerusalén y vieron la muerte de Cristo literalmente, pero por la predicación de Pablo y Bernabé fue como si ante sus ojos Jesucristo hubiese sido presentado crucificado literalmente, aunque obviamente habla aquí en metáfora. En el verso 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo? ¿Recibieron ustedes el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Recuerden, cuando Pablo los visitó, seguramente impuso manos para traspasar dones milagrosos, probablemente muchas obras milagrosas hubo por parte de Pablo y Bernabé entre los Gálatas. Recuerden, la operación del Espíritu Santo entre ustedes, Gálatas insensatos, fue a través de los judaizantes que ya tenían sus sinagogas. Cuando ustedes iban a las sinagogas, había milagros, había señales y prodigios, o fue cuando vino Pablo y Bernabé. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír a Pablo y a Bernabé, que fueron los que evangelizaron Galacia, por el oírlos con fe? Aquel pues que os suministra, dice el verso, nos saltamos al verso 5, no estamos haciendo un resumen. Aquel pues que os suministra el Espíritu, Dios, que es el que provee el Espíritu Santo para ustedes y hace maravillas, porque está hablando en ese sentido del Espíritu Santo, de las maravillas y milagros que hizo, hace maravillas entre vosotros, les vuelve y les pregunta para atacar la necedad de los Gálatas. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Esto qué significa? Los milagros, ¿quiénes los hacen? ¿Nosotros, Pablo y Bernabé, o los judaizantes que los están seduciendo a guardar la ley? ¿Quiénes son los que cuando predican con el poder sobrenatural de Dios? Era para que los corintios no, los gálatas dijeran, hombre, ¿verdad? ¿Qué terco hemos sido? ¿Qué tontos hemos sido? Porque cada vez que Pablo predicó, hizo milagros, prodigios, señales, Dios se manifestó en él. En cambio, en los judaizantes no hubo ninguna señal. Entonces, esta cuestión era lo que ellos tenían que mirar para poder entender cuál era el camino de salvación. Sin lugar a dudas, no faltaron en aquel entonces esos falsos hermanos introducidos a escondidas y los judaizantes que se hicieron pasar por apóstoles y profetas y que ejecutaron señales milagrosas mentirosas, como Jesús también lo había dicho, que se iban a levantar falsos apóstoles y profetas y que iban a hacer señales, milagros y prodigios mentirosos para engañar a los escogidos. Ahora, el verso 10, avanzamos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, están sentenciados a sufrir las consecuencias de irse por esa ruta. Y en la misma ley había una sentencia, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La mayor maldición que se escribió en el Antiguo Testamento está en Deuteronomio capítulo 28 y tiene que ver con la destrucción de todo el pueblo hebreo a causa de desobedecer al profeta que levantaría Dios después de mí, dijo Moisés. Toda alma que no escucha a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Hechos capítulo 3, citando el Antiguo Testamento. Entonces había una maldición que los cobijaba, unas consecuencias por desacatar el viejo pacto. Es más, desobedecer. Aquí aprendemos que desobedecer a Cristo era desobedecer la ley de Moisés, porque en la ley se escribió que vendría un profeta como Moisés y que todo lo que este profeta dijera, el pueblo tenía que hacerle caso. Y toda alma que no oiga a aquel profeta sería desarraigada del pueblo. ¿Qué pasó? Vino el profeta, que era Jesús, vino el Mesías, y el pueblo no le escuchó. Ahí desobedecieron la ley de Moisés. Tanto esfuerzo por justificarse bajo la ley y en un punto tan esencial que era escuchen al Mesías cuando aparezca, y no lo escucharon. Ahí quebrantaban la ley y eran por la misma ley constituidos como pecadores y dignos de muerte. Esa era la ironía o la paradoja de los que reclamaban la ley como camino de justificación. Verso 23, unas aclaraciones que hace Pablo con respecto a la función o el propósito que tuvo la ley de Moisés. Antes de que viniese la fe, estábamos, entiéndase ese plural
pronombre personal plural del verbo estar, estábamos, como involucrando solamente a los judíos, porque los gentiles no estuvieron bajo la ley. Efesios capítulo 2, versículos del 10, 11 y 12 dicen que ellos fueron ajenos a los pactos y a las promesas y estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, ese estábamos son palabras que involucran a los que vivieron bajo esa ley, a los judíos. Esto para que cuando tengamos lectura de estos pasajes también lo entendamos bien, ¿no? A veces leemos esos pronombres plurales y solemos nosotros en nuestra mente cuando leemos meternos ahí, como que nos hacemos parte del texto cuando no nos involucra. En este caso no nos involucra. Los que estaban confinados bajo la ley eran los judíos y estaban encerrados para aquella fe, aquel sistema de fe que iba a ser revelado en la persona de Jesucristo. De manera que, aclara, la ley ha sido es un tutor, un ayo, y en las lecciones que vimos expliqué en qué consistía esto del tutor, personas encargadas de criar los hijos de sus amos hasta que cumpliesen la mayoría de edad. Generalmente esos tutores eran esclavos de esos amos. La ley ha sido esa clase de tutor para llevarnos a la madurez de la edad, a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y aclara, así como en la antigüedad, cuando el hijo cumplía la mayoría de edad, ya no seguía haciéndole caso al tutor, pues entonces venida la fe, ya no estaban los judíos bajo ese tutor o ayo. Eso es lo que significa. Hace una ilustración de una situación vívida y real de la época en la cultura del Medio Oriente para aplicarla espiritualmente a esta enseñanza. Aquí es donde para entender estas líneas se requiere que estudiemos un poquito de la historia y la cultura de la época para poder acertar en la interpretación exacta de los principios que transmite el escritor que es el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Gálatas 4 sigue la intención, el propósito de la carta, rescatar las iglesias del judaísmo. Pero como entonces, hablando de Ismael, de Sara, Agar y de los hijos, del hijo de la esclava, el hijo de la libre en esta alegoría, dice como entonces en aquel tiempo el que había nacido según la carne perseguía. Y cuando uno va al Génesis ve que Ismael no persiguió a Isaac, mas sí se burló. Entonces perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también así también ahora sucedía en el ahora de Pablo, en su generación, en su época, pues los judíos, hijos de la esclava, estaban persiguiendo a los cristianos, los hijos de la libre. Más que dice la escritura, pronuncia la sentencia, pronuncia la maldición de la ley, pronuncia el destino final de la nación, echa fuera a la esclava y a su hijo. Esto apunta a la destrucción de Jerusalén que se cumplió en el año 70, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, le dice a los Gálatas, y por supuesto esto repercute para todo cristiano en cualquier época. No somos hijos de la esclava, no tenemos que guardar los preceptos de la ley, somos hijos de la libre, tenemos que guardar la fe de Jesucristo. Gálatas 5 sigue el mismo propósito reflejándose en la carta. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No vuelvan a la vieja religión, a estar sujetos a los preceptos de la ley. No vuelvan allá, no regresen allá. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, el rito de la circuncisión era el que vinculaba a la persona a ser fiel a la ley de Moisés. Entonces, es como el bautismo cristiano, es lo que nos vincula a ser fieles a Cristo. De hecho, Colosenses 2, versículo 11, desde el versículo 10 en adelante nos dice que nosotros fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo cuando fuimos sepultados con él en el bautismo. Entonces,
Si alguien se circuncidaba en aquel entonces, estaba haciendo una promesa de que iba a ser fiel a Moisés, fiel a la ley de Dios. Al hacer eso, desechaba a Cristo y de nada le aprovecharía el sacrificio de Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida por ese compromiso, por hacerlo, por esa promesa, estaría obligado a ¿qué? A guardar toda la ley, si es que cumple el compromiso que se adquiere cuando la persona se circuncida. De Cristo os desligasteis, consecuencia, se separan de él. Los que por la ley se quieren justificar y caen de la gracia. Este texto, de la gracia habéis caído, refutaba la idea de los judaizantes de que por la ley se podía alcanzar el perdón y la salvación. Hechos capítulo 15, unos fariseos, versículo 1 en adelante, del 1 al 5, hubo unos fariseos allá en la iglesia de Jerusalén que se levantaron y dijeron, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no van a ser salvos. Ellos mostraban la circuncisión como el ritual que los salvaba, así como el bautismo a nosotros ahora, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Primera de Pedro 3:21. Pero en el judaísmo era la circuncisión, pues caían de la gracia, se perdían la oportunidad de ser rescatados por la gracia de Cristo sin la necesidad de tener que guardar perfectamente todos los preceptos de la ley de Moisés. De la gracia habéis caído y perdían su salvación. Por supuesto, estos principios repercuten hasta el son de hoy. Toda persona que quiera alcanzar la justificación guardando algún precepto de la ley, pues también se desliga de Cristo, no alcanza la salvación, no alcanza la gracia de Dios, no tiene el perdón de sus pecados. Ahora observen, pasando del propósito de la carta, que ya lo recorrimos desde el capítulo 1 hasta aquí el capítulo 5, vamos a ver dentro de la carta qué temas se abordaron, temas abordados dentro de la carta. Uno de los primeros temas que vemos es la defensa de Pablo a su apostolado. Estos son anexos, apéndices que se adhieren a la temática principal de la carta, que como señalé ahorita era rescatar las iglesias del judaísmo. Ahora, hay otros temas que se van abordando a lo largo de la carta, entre esos la defensa de Pablo a su apostolado, porque los cristianos en Galacia y en muchas iglesias, por culpa de estos judaizantes, de sus chismes, de su cizaña, estaban menospreciando al apóstol Pablo. Vemos indicio en la carta de los Corintios que ni le ayudaban para su sostenimiento y que tuvo que despojar a otras iglesias para poder predicarle a los mismos corintios porque no le ayudaban, menospreciando a Pablo y a su apostolado. Menospreciaban tanto a Pablo que a Pablo le tocó, dijo, no quiero gloriarme, segunda carta a los Corintios, no me conviene gloriarme, pero es que me toca mostrar quién soy delante de Dios porque ustedes me menosprecian. Y les habla en hipótesis de un hombre que fue llevado al tercer cielo, fue llevado al paraíso y que oyó palabras inefables. Era el mismo Pablo. Entonces, seguramente con eso callaría muchas bocas entre los corintios que lo menospreciaban. No era diferente la situación ahora en Galacia. Los gálatas también estaban menospreciando a Pablo, estaban menospreciando su apostolado, algunos arguyendo que Pablo fue perseguidor de la iglesia, otros diciendo que no perteneció al grupo de los 12 apóstoles y entonces que su apostolado no era legítimo. Por eso Pablo, desde el capítulo 1, verso 1, se declara Pablo apóstol y les aclara, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Luego les dice en el verso 11, les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Sin lugar a dudas, podemos inferir de acá, era que la acusación de los judaizantes era, no, Pablo está predicando un evangelio inventado por él, son palabras de hombres, no hagan caso a él. Pues Pablo dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que lo aprendí por revelación de Jesucristo.
¿Por qué tiene que aclarar Pablo que no lo aprendió de hombre alguno? Porque sin lugar a dudas esa era la acusación de los judaizantes. Ese Pablo lo que hizo fue aprender de algún apóstol. Algún apóstol le tuvo que haber enseñado el evangelio y viene a enseñarlo aquí a ustedes diciendo que es un apóstol también. Pero no, eso fue que aprendió de los demás apóstoles. Eso lo aclara en el verso 18 diciendo, después, pasados 3 años, cuando fui a Jerusalén, me encontré con Pedro y con él nomás duré 15 días. En 15 días no se aprende el evangelio. En 15 días no se aprende todo el mensaje que Pablo conocía hasta ese entonces. Entonces, ese argumento, ese señalamiento de que él aprendió el evangelio de hombres es un error, era claramente evidente el error, lo recibió por revelación de Jesucristo. Es más, las iglesias en Judea estuvieron de acuerdo y aceptaron a Pablo como apóstol y dice el versículo 23, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora es una buena persona, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y esto era la aprobación de la iglesia de Jerusalén con respecto a la persona de Pablo. A Pablo le tocó presentar defensa de su apostolado porque estos judaizantes estaban con cizaña menospreciando su labor en la obra de Cristo. Otro episodio que vemos o temas que se abordaron dentro de la carta es la confrontación de Pablo con el apóstol Pedro. Dice en Gálatas 2 que cuando Pedro fue a Antioquía, Pablo le tuvo que resistir cara a cara porque era de condenar lo que estaba haciendo, no lo que estaba predicando, porque Pedro no estaba predicando a favor de los judíos. Podemos leer ese concilio que hubo en Jerusalén, Hechos capítulo 15, y el primero que se puso en pie para combatir con la predicación a los judaizantes fue el apóstol Pedro, luego fue Jacobo, pero era una actitud. Y esto nos deja a nosotros una moraleja, que no solamente se predica con las palabras, sino con las acciones, con el testimonio, con el ejemplo. Lo de Pedro era un mal ejemplo. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, compartía con ellos. Cuando dice comía con los gentiles, era que ya Pedro en su conciencia no estaba atado a que era pecado no comer, por ejemplo, carne de cerdo o comer ciertos alimentos que la ley restringía. Comía con los gentiles como un gentil. Pero después de que venían los de la circuncisión, ¿qué hacía Pedro? Se alejaba de sus hermanos gentiles, se retraía y se apartaba. Y eso dejaba un sinsabor. Y era porque tenía miedo de los de la circuncisión, pero dejaba un sinsabor. Un hermano gentil decía, ¿por qué Pedro hará esto? ¿Por qué nos rechaza? ¿Será que estamos haciendo mal las cosas? ¿Será que sí tenemos que guardar la ley? ¿Será que Pedro nos quiere decir que es mejor judaizarnos? Eso incentivaba a los corazones de los gentiles a judaizarse. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado también por esa hipocresía, porque este problema fue de hipocresía. Ese es un pecado que cometió el apóstol Pedro en ese momento. Y dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, no se comportaban como libres en Cristo, libres de la ley. Dije a Pedro, delante de todos, porque era un mal ejemplo público. Los malos ejemplos no privados. En este caso era un mal ejemplo público y pues había que tratarlo en público. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas? No con la palabra, vuelvo y reitero, sino con su mala conducta. ¿Por qué obliga a los gentiles a que se judaicen, a que se cambien y abandonen la gracia de Dios? Entonces ahí tenemos, entre los temas abordados dentro de la carta estuvo la confrontación de Pablo con Pedro. Luego, otro de los temas abordados, el más extenso y creo que de los más importantes, la justificación por la fe de Abraham. La aborda en los capítulos 3 y capítulo 4. Observen, capítulo 3, verso 6. Del mismo modo, voy a leer de esta versión, nueva traducción viviente. ¿Por qué? Porque es un poco más explícita, más clara y pues no me ayuda a no tener que exponer con lujo de detalles lo que ya se ha expuesto. Quiero que se concentren en la lectura de esta versión de la Biblia.
Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios, pero oído, una fe obediente, como fue la fe de Abraham. Y Santiago explica que Abraham tuvo una fe con obras, no una fe sin obras. Santiago capítulo 2. Es más, las escrituras previeron este tiempo o esa generación de Pablo y de ellos, en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia, qué buena noticia, que los gentiles fueran salvos, una muy buena noticia. Dios le anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones, ahí se envuelve a todos los gentiles, serán bendecidas por medio de ti, por medio de la fe de Abraham, por replicar, por repetir la misma fe que tuvo Abraham, por imitar la fe de Abraham. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe, o sea, son justificados. Seguimos, verso 11. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley de Moisés. No, por ese medio no, ya que las escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Mas el justo por la fe vivirá, dice nuestra versión Reina Valera. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida, pero nadie pudo obedecerla al 100%. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. ¿Qué sucedió en la cruz? Cargó sobre sí la maldición, las consecuencias, no la transferencia de pecados como dice el calvinismo, sino cargó sobre sí la maldición, o sea, las consecuencias de nuestras fechorías. ¿Cuáles fueron las consecuencias de cometer pecado bajo la ley? Pues el que peca tiene que morir, porque la paga del pecado es la muerte y esa es la sentencia de la ley. Si alguno quebranta la ley de Moisés, muere irremisiblemente. Entonces Jesús llevó sobre sí esa consecuencia, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús nos bendijo, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Esto era para que los gálatas reflexionaran. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? El perdón, la salvación, el conocimiento, hasta las maravillas y milagros que en ese entonces hacía. ¿Cómo lo recibieron? Por la fe, por el oír con fe el mensaje del Evangelio, no por haber oído la ley de Moisés. La justificación de Abraham continúa, verso 21. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios, particularmente la que le hizo Abraham? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, si la ley pudiera vivificarnos, dice la versión Valera, si la ley proveyese restauración, transformación interna, dice, nosotros podríamos hacernos juntos ante Dios por obedecerla. Pero es que la ley no renovaba, la ley solo le ponía freno al pecado y ya. No harás esto, no harás aquello, y paré de contar. Pero no vivificaba al hombre desde dentro. No le daba vida nueva, no lo transformaba. Y Pablo lo explica claramente en Romanos capítulo 7. Habla de aquel hombre que estando bajo la ley de Moisés, con su mente quiere agradar a Dios, pero con su cuerpo sirve a la ley del pecado porque no puede, no está renovado. Ahora, eso es lo que dice aquí. Si la ley pudiera darnos vida nueva, si la ley tuviera ese poder que tiene el Evangelio de Cristo, pues podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de la libertad que Dios hizo únicamente es por creer en Jesucristo. Antes de que se nos abriera, observen, creer en Jesucristo es seguir el camino de la fe en Cristo. No es una fe sola, subjetiva, sino siguiendo el camino de la fe en Cristo. Estábamos vigilados por la ley, nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo.
nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, el evangelio, las normas de Cristo, pues ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, ya eso pasa. Entonces, observen los efectos que tuvo la fe de Abraham sobre todos aquellos que imitarían la fe de Abraham. Está hablando Gálatas, uno de los temas abordados con más amplitud es la justificación por la fe de Abraham. Observen, capítulo 4, este tema llega hasta el capítulo 4, ¿dónde? Alegoría de Sara y Agar. Lo leo de la Nueva Versión Internacional. Díganme ustedes, verso 21, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos? Uno de la esclava, otro de la libre. O sea, el de la esclava nació por decisión humana, no por la promesa que Dios le hizo a Abraham, sino por decisión humana. Fue porque se desesperaron y pensaron que el linaje iba a venir por medio de la esclava. Pero el de la libre, el de Sara, nació en cumplimiento de una promesa. Era la promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham la creyó y le fue contado por justicia. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan dos pactos, dos promesas, dos acuerdos. Uno de esos pactos, que es Agar, procede del monte Sinaí. Observen aquí el pacto, estos dos pactos envuelven dos. ¿Cuáles? Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí, la ley de Moisés, y tiene hijos que nacen para ser esclavos, porque Agar representa el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos viven en esclavitud, viven obedeciendo la ley, rechazaron el evangelio. Pero la Jerusalén celestial es libre, y esta es nuestra madre, esta es la que representa a Sara, a la promesa que Dios le hizo a Abraham de que en ti serían benditas todas las naciones. Ese es el pacto abrahámico, esos son los dos pactos de los que habla Gálatas capítulo 4, versículo 24, el pacto mosaico y el pacto abrahámico, que es el que nos justifica a nosotros hoy día y el cual se predica a través del evangelio. Entonces, se habla de la justificación por la fe de Abraham. Esos son de los temas más abordados dentro de la carta a los Gálatas. Se abarcan capítulo 3 y capítulo 4. Luego otro tema que también se abordó es los resultados de vivir bajo la ley versus los resultados de andar por el Espíritu. Resultados de vivir bajo la ley, vimos ahorita, la ley no puede vivificar, la ley no da vida nueva, no transforma. Entonces, a la ley no vivificar, el hombre la cumplía, no fornicarás, listo, se abstenía de fornicar, pero por dentro estaba deseoso de fornicar. No cometerás adulterio, dice Jesús en Mateo 5, pero el que mira a una mujer para codiciarla ya adultera con ella en su corazón. Esa era la situación de todos los que vivían bajo la ley. Internamente no se estaban renovando, se estaban frenando de pecar porque estaba el mandamiento, pero por dentro no erradicaban el mal. Entonces, resultados de vivir bajo la ley, alimentar las obras de la carne. Pero nosotros, por medio del Espíritu, tenemos la esperanza de alcanzar la justicia basados en la fe, por medio del Espíritu, porque gracias a Cristo Jesús ya no cuenta para nada estar o no circuncidados, eso ya no cuenta, lo que cuenta es la fe, una fe activa, obediente, por medio del amor. Por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Si andamos en el Espíritu, hacemos morir el viejo hombre que haya en nosotros y somos transformados. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Si viven bajo la ley, no se puede cambiar, no se puede cambiar el asunto. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no están sometidos a la ley y a sus efectos negativos, como es darle rienda suelta a las obras de la carne. Y sigue diciendo, Gálatas 5, ahora lo leo de la Nueva Traducción Viviente, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, vean los resultados de andar bajo la ley y seguir los deseos de la naturaleza pecaminosa que la ley no puede vivificar.
Los resultados son más que claros, dice esta versión: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicerías, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas. Lo que la Valera dice orgías, aquí dice fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida, que la practique, no tanto que tropiece y cometa alguno, no, que lleve esa clase de vida, no heredará el reino de Dios. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, cuando dejamos la ley y vamos por el camino de la fe, que sí nos va a renovar y sí nos va a transformar, ¿qué produce en nosotros? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, nos vuelve humildes, nos da control propio, y no existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí, porque el Evangelio sí nos renueva desde dentro. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu, el régimen del Espíritu, el Evangelio, las normas de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Y finalmente, Pablo hace unas recomendaciones finales en la carta. Las leo ya para concluir. ¿Qué recomendaciones hizo? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois neta y exclusivamente los espirituales, o sea, los que han dado el fruto que leímos ahorita, esos, ¿qué tienen que hacer con la persona que ha sido sorprendida en alguna falta? Restáurenle con espíritu de mansedumbre. Qué gran diferencia de vivir bajo la ley de Cristo a vivir bajo la ley de Moisés. En la ley de Moisés, si alguno la quebranta y es sorprendido, muera irremisiblemente. Pero en Cristo, si alguno es sorprendido en alguna falta, hombre, amor, misericordia, que los espirituales hagan un trabajo de restaurarlo, que lo hagan con espíritu de mansedumbre, considérense en primero a sí mismos, no sean que también sean tentados. Entonces, qué gran diferencia, ¿no? De andar bajo la ley a andar bajo el evangelio de Cristo. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Esto no se decía bajo la ley. Cumplan así. Es la ley, esta es la ley de Cristo, no la de Moisés. Cumplan así la ley de Cristo. Recomienda lo siguiente: el que es enseñado en la palabra, si es bendecido, pues haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, tengan en cuenta a los que les predican, a los que los enseñan. Algo similar a la ley en este caso, ¿no? En la ley de Moisés, el pueblo, de sus ofrendas y de todos sus sacrificios, sustentaba a los sacerdotes que servían en el templo. Ahora en Cristo, el que es enseñado en la palabra, de las bendiciones que reciba, hace partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Así que anima también a que cuando tengamos oportunidad hagamos bien a todos, mayormente con una prioridad y un trato especial a los que son familia de la fe. Y recomendación final de Pablo, particularmente para los Gálatas: de aquí en adelante que nadie de allá de Galacia me cause molestias. Él estaba muy preocupado por la situación de las iglesias en Galacia, y esto nos muestra a nosotros los predicadores también un ejemplo a seguir, que cuando una iglesia en donde estemos participando, a la iglesia que estamos enseñando, entra en conflictos, de cierta forma eso es causarnos molestia, nos causan preocupaciones. Uno como predicador y como guía se preocupa por sus hermanos, y entonces también vale decir: de aquí en adelante nadie me cause molestia, sigamos el evangelio fieles, sigamos con firmeza, con fidelidad, con temor, el camino de la fe, el camino de la gracia, el evangelio de Cristo, y entonces Dios nos va a bendecir. Hasta aquí, mis hermanos, el resumen y la conclusión de este maravilloso libro o carta, la carta a los Gálatas. Espero que se hayan deleitado con toda la enseñanza. Esto fue un breve resumen, pero voy a ponerme al día con los videos que voy a subir a plataforma para que ustedes puedan continuar el seriado o repasarlo, lo ya visto aquí en estas clases. Dios les bendiga a todos y gracias por la atención que me prestaron.